Hola, buen día. Este es el video de la presentación de cómo hacer un analizador léxico en Flex por el equipo Los Tigres. El analizador léxico. El analizador léxico es la primera fase de un compilador. Su principal función consiste en leer los caracteres de entrada y elaborar como salida una secuencia de componentes léxicos que utiliza el analizador sintáctico para hacer el análisis. Funciones secundarias de un analizador léxico. Como el analizador léxico es una parte del compilador que lee el texto fuente, también puede realizar ciertas funciones secundarias en la interfaz del usuario, como eliminar del programa fuente comentarios y espacios en blanco en forma de caracteres de espacio en blanco, caracteres tab y de línea nueva. También puede relacionar los mensajes de error del compilador con el programa fuente, de modo que se pueda asociar un número de línea con un mensaje de error. Flex es una herramienta para generar escáneres. Flex lee los ficheros de entrada dados o la entrada estándar si no se le ha indicado ningún nombre de fichero con la descripción a generar. La descripción se encuentra en formato de parejas de expresiones regulares y código C, denominadas reglas. Flex genera como salida un fichero fuente en C, lex.yy.c, que define una rutina YY-lex. Este fichero se compila y se enlaza con la librería LFL para producir un ejecutable. Formato del fichero de entrada. El fichero de entrada de Flex está compuesto de 3 secciones, separadas por una línea donde aparece únicamente 2 signos de porcentaje de esta manera. Definiciones, separación por los signos de porcentaje, reglas, separación por los signos de porcentaje, código de usuario. La sección de definiciones contiene declaraciones de definiciones de nombres sencillos para simplificar la especificación del escáner y de declaraciones de condiciones de arranque para que se explicarán en una sección posterior. Consejo: las definiciones de nombre tienen la siguiente forma: nombre y sobre la misma línea definición. Ejemplo de definición: dígito, entre corchetes de 0 a 9. ID, entre corchetes de A a la Z, cierra corchetes y entre otros corchetes A a Z y de 0 a 9. Define dígito como una expresión regular que empareja un dígito sencillo. ID como una expresión regular que empareja una letra seguida por 0 o más letras o dígitos. La sección de reglas en la entrada de Flex contiene una serie de reglas de la forma, patrón y sobre la misma línea, acción, donde el patrón debe estar sin sangrar y la acción debe comenzar en la misma línea. Finalmente, la sección de código de usuario simplemente se copia a lex.yy.c, literalmente. Esta sección se utiliza para rutinas de complemento que llaman al escáner o son llamadas por este. La presencia de esta sección es opcional. En las secciones de definiciones y reglas, cualquier texto sangrado o encerrado entre porcentaje, corchete, comilla sencilla, y, comilla sencilla, porcentaje, corchete, se copia íntegramente a la salida. ¿Qué son los patrones? Se entiende por patrón a la secuencia de caracteres que representan a una cadena que deseamos escanear. Es la forma de definir los tokens o componentes léxicos. Por ejemplo, a la derecha tenemos una tabla que nos muestra la forma en la que podemos pensar cómo se hace un patrón. ¿Y cómo funciona? Los patrones en la entrada del analizador se describen utilizando un conjunto de expresiones regulares. Estas expresiones se utilizan para encontrar una determinada combinación de caracteres en una cadena de texto.
Para lograrlo podemos apoyarnos de instrucciones lógicas, tal como lo muestra la tabla a la izquierda. Existe la concatenación, un OR utilizando pipas, entre otros. ¿Y cómo escribimos las expresiones regulares? Ya que estamos buscando coincidencias dentro de los textos, colocamos los caracteres que requerimos dentro de corchetes de la siguiente manera. Una A seguida de un guión seguida de una Z indica que requerimos de una cadena alfabética, ya que buscamos el intervalo de caracteres de A a Z. Por otro lado, si colocamos un 0 seguido de un guión seguido de un 9, lo que indicamos es que requerimos de una cadena numérica. Finalmente, podemos juntar los dos intervalos para buscar una cadena alfanumérica. También existen clases de caracteres que permiten escribir expresiones. Para usarlas necesitamos escribir una instrucción específica dentro de corchetes con dos puntos, como lo muestra el ejemplo. Ahora, ¿cómo se empareja con las entradas? El escáner generado analiza su entrada buscando cadenas que concuerden con cualquiera de los patrones que ya escribimos. Si encuentra más de una cadena, toma la que empareje más texto. Una vez se determina el emparejamiento, el texto correspondiente, denominado token, está disponible en el puntero a carácter global iiText y su longitud en la variable global entera iiLeng. Las acciones. Una vez ya tenemos los patrones escritos, cada uno de ellos va a tener una acción asociada, que puede ser una sentencia en sí. Los patrones finalizan en el primer carácter de espacio en blanco que no sea una secuencia de escape. Lo que queda de la línea es una acción. Si la acción contiene una llave, entonces se abarca hasta que se encuentre la llave correspondiente. Una acción que consista solamente de una barra vertical o pipa significa lo mismo que la acción para la siguiente regla. Acciones tenemos algo que se llaman directivas especiales. Lo que permiten es hacer acciones especiales dentro de una acción. Por ejemplo, existe el echo que copia el iiText a la salida del escáner. El begin, que seguido del nombre de la condición de arranque pone al escáner en la condición de arranque correspondiente. O el reject, que ordena al escáner a que proceda con la segunda mejor regla que concuerde con la entrada. Condiciones de arranque. Son un mecanismo del que dispone Flex para activar reglas condicionalmente. En el ejemplo que se muestra, la regla estará activa únicamente cuando el analizador esté en la condición de arranque string. Las condiciones de arranque se declaran en la sección de definiciones de la entrada usando líneas sin tabular, comenzando con %s, que declara condiciones de arranque inclusivas, o con %x, que declara condiciones de arranque exclusivas, seguido por el nombre de la regla o los nombres de varias reglas. Una condición de arranque se activa utilizando la acción begin. En este ejemplo, el analizador entrará en la condición de arranque especial siempre que la variable global entre en especial sea verdadera. Si la condición de arranque es inclusiva, entonces las reglas sin condiciones de arranque también estarán activas. Por otro lado, si la condición de arranque es exclusiva, solamente las reglas calificadas con la condición de arranque estarán activas. Un conjunto de reglas dependientes de la misma condición de arranque exclusiva describe un analizador que es independiente de cualquiera de las otras reglas de la entrada de Flex. Debido a esto, las condiciones de arranque exclusivas hacen fácil la especificación de mini-escáneres que analizan porciones de la entrada que son diferentes al resto. Escáner generado. La salida de Flex es el fichero lex.ii.c, que contiene la rutina de análisis iiLex, que consiste en un número de tablas usadas por esta para emparejar tokens, y en un número de rutinas auxiliares y macros. Como podemos observar, las definiciones y acciones correspondientes se escriben dentro de corchetes.
iilex busca en la entrada los patrones que se definen en la sección de reglas, es decir, los tokens. Cada vez que se encuentra un token, se ejecuta el código C asociado con el patrón. Si no se identifica ningún token, se ejecuta la regla por defecto. Esta es que el siguiente carácter en la entrada se considera reconocido y se copia en la salida. Valores disponibles al usuario. Algunos de los valores disponibles al usuario en las acciones de reglas son los siguientes. Char asterisco iitext, que apunta al texto del token actual. Int iilength, que contiene la longitud del token actual. File asterisco iin, que es el fichero por el que Flex lee por defecto. Y file asterisco iout, que es el fichero sobre el que se hacen las acciones echo.